que bienvenidos a este estudio del Nuevo Testamento. So welcome to the study of the New Testament. Y hoy vamos a entrar a revisar nuestra clase número 7. Esta es la clase número 7 de este proceso. And today we're going into class number 7. This is our 7th class in this process. Pero antes de revisar el contenido que teníamos para leer esta semana, But before we go into reviewing the content that I had set for this week, es importante que terminemos de revisar lo que nos quedó pendiente la semana anterior. that we had left from last week. A veces sucede que el contenido es mucho, casi que cada semana tenemos mucho contenido que revisar. It happens that almost every week we have a lot of content that we have to go over. Y obviamente no estamos haciendo un estudio profundísimo, porque no nos da el tiempo. And of course, we're not doing a super deep dive into all the content because we just don't have the time for it. Sin embargo, estamos tratando de revisar las cosas más importantes y la semana pasada nos faltó revisar algo que yo considero que es muy importante. Nevertheless, we're trying to go over the most important material, and I do feel like last week I didn't get to touch up on a specific subject. Así que vamos a revisar los capítulos 7 y 8 que nos quedaron pendientes de la semana pasada. So we're going to go over chapters 7 and 8 from last week. Entonces, del libro de Romanos, capítulos 7 y 8 del libro de la carta de Pablo a los Romanos. Chapter 7 and 8 from Paul's letter to the Romans. Ok, ahora, antes de compartir eso, Now, before I share this, quiero mostrarles un diagrama que compartí hace unos domingos. I want to show you a diagram that I shared with you a couple of Sundays ago. Que nos va a permitir comprender mejor precisamente el libro de Romanos y varios escritos del Nuevo Testamento. Que nos va a permitir comprender el libro de Romanos. That is going to help us comprehend the book of Romans. Y varios libros del Nuevo Testamento porque explica un concepto importante. And various other books from the New Testament because it explains a very fundamental concept. Entonces, déjenme compartir con ustedes este diagrama. So let me share with you this diagram. Ok, ahí tienen ese diagrama, lo expliqué un domingo, pero quiero revisarlo rápidamente con ustedes. Here you have the diagram. I explained it on a Sunday, but I want to touch it up again today with y'all. El libro de Romanos en los primeros capítulos nos explica este asunto de la salvación y la vida que ahora tenemos en Cristo. The first few chapters of Romans explain this concept of living in Christ and salvation. Entonces, dijimos, o tal y como Pablo lo explica, hay dos estados en el que puede estar un ser humano. Now, what we can take away, and it's what Paul explains, is that there's two different states that we can be as a human being. Podemos estar en Adán o podemos estar en Cristo o en el Hijo. We can either be in Adam or we can be in Christ, in the Son. Adán es el primer hombre. Adam is the first man. Y no solamente es el primer hombre, sino que es el origen de toda la humanidad de acuerdo a la Biblia. And not only is he the first man, but he is the origin of all of human history. De toda la humanidad. Of all mankind. Y este hombre que nosotros leemos en Génesis que Dios lo formó del barro. And this man that we read in Genesis that God formed out of mud. Fue puesto en un lugar que se llamaba el Jardín del Edén. Was placed in a place that was called the Garden of Eden. Y ahí Dios después le dio a su mujer, a su esposa. And then God gave Adam his wife. Y Dios estableció que este hombre iba a ser
el mayordomo o el administrador, el gobernador de esta tierra. And then got to find that this man was going to be the governor, the administrator of this earth. Ujú. Básicamente el hombre, o sea, el varón y la mujer, And basically, the man, which is man and woman, ujú, iban a ser los representantes del reino de Dios en esta tierra. would be the representatives of God's kingdom in this earth. Ujú. Y Dios iba a manifestarse a través de ellos. And God was going to manifest himself through them. Ujú. Ahora, para mantener a este hombre conectado con el reino de los cielos, Now, to maintain this man connected with the kingdom of the heavens, este hombre debía voluntariamente someterse a Dios Padre. this man had to voluntarily submit himself to God the Father. Y entonces Dios establece en el Edén una forma para mantener ese estado de sumisión. So God establishes a way for this man to continue in that mission. Lo que hace Dios es que pone dos árboles en ese Edén. What God does is that he places two trees in that Eden. Pone un árbol en el centro, un árbol que se llamaba el árbol de la vida. He puts one tree that is the tree of life. Uh-huh. Ese árbol de la vida representa al Hijo, a Jesús. That tree represents the Son, Jesus. Uh-huh. Que después vamos a ver que Él es la vida. Uh-huh. Which later on we'll see that he is alive. Y este árbol, el comer de ese árbol constantemente. And the habit of eating from that tree iba a mantener a este hombre en dependencia de Dios. Would maintain that man in dependence of God. Entonces podemos decir que el ser humano fue originalmente creado. So we can say that the mankind was originally created para depender de Dios. To be dependent on God. Ajá. Y Adán iba a mantenerse dependiendo de Dios o dependiente de Dios al someterse al comer constantemente de este árbol. And Adam would maintain himself dependent of God, and God vice versa if man maintained eating from that tree. Ajá. Pero también Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Now, also God placed the tree of knowledge of good and evil in that garden. Y Dios le dijo, de ese árbol no vas a comer. And God tells him, from that tree you will not eat. Esta era la prueba para que Adán mantuviera su dependencia de Dios. This was the challenge. The test, maybe. The test is a better word, yeah. The test for Adam to decide to continue to be in dependence to God. Ahora, si Adán comía de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, now if Adam ate from that tree of the knowledge of good and evil, se declaraba independiente de Dios. He declared himself independent from God. Y eso fue tristemente lo que hizo Adán. And that's sadly what Adam did. Y todos conocemos la historia. And we all know the story. La leímos al principio de este proceso. We read it at the beginning of this process. En donde Adán y su mujer Eva tomaron de ese árbol. Where Adam and his wife Eve took from that tree. Desobedecieron la instrucción de Dios. Disobeyed God's instruction. Y eso provocó que ellos perdieran la comunión que tenían con Dios. And that provoked them to losing the communion that they had with God. Pero gracias a Dios, después de casi 4,000 años, but thank God, after about 4,000 years, el Hijo, the Son, que se encarna en carne humana, en forma de hombre, that became flesh as a man, y le llamamos, y Dios pidió que se le llamara Jesús. And God asked for his name to be Jesus.
Viene a esta tierra a salvarnos. comes to this earth to save us. ¿A salvarnos de qué? To save us from what? De ese estado de independencia From that state of independence que le permitió al pecado entrar a la humanidad, that allowed sin to come into humankind, y dentro del pecado la muerte, and inside sin, death, incluyendo la muerte física, including physical death. la muerte espiritual Spiritual death es la separación de Dios, is the separation of God. es no tener comunión con Dios, It's not having a communion with God. es desarrollar la vida sin que Dios la gobierne. It's developing life without God governing it. Pero Jesús vino a darnos la oportunidad de ser salvos de esa vida de muerto. But God came and gave us a way to be saved and be taken away from the life of death. Ajá. Ahora, una persona puede recibir a Jesús Now a person can receive Jesus y aún mantener el yo como centro de su vida. and maintain the I as the center of their life. Vean que aquí en el plan original el centro de la vida del hombre iba a ser Dios. Look at the other side. The center of the life was God, Pero el hombre se escogió a sí mismo. but men chose themselves. Ahora, una persona puede recibir a Jesús, Now a person can receive Jesus, buscarlo porque tiene problemas, search for him because he has problems, buscarlo porque necesita un milagro search for him because he needs a miracle, y empezar a ir a una iglesia, and start going to a church, pero siempre teniendo al yo como centro. but always maintaining the I as the center. Ahora, tal y como lo expliqué en uno de nuestros servicios, And just like I explained in one of our services, la Biblia en el Nuevo Testamento the Bible in the New Testament nos habla de cómo hay un estado aún mayor en el que podemos vivir. talks to us about a state that we can live in that is better. Y no es el estado de una vida con Jesús, And it's not the state of a life with Jesus, sino una vida en Cristo. but in fact, a life in Christ. Que esa vida solo se puede vivir cuando se acepta el señorío de Cristo. A life that can only be lived when we accept God's lordship. Ajá. Aquí lo recibimos como Salvador, Here we receive them as a savior. nos salva de nuestros problemas, He saves us from our problems, de nuestras enfermedades, from our sicknesses. pero aquí Él se convierte en nuestro Señor But here he becomes our Lord y nos restaura a este estado en el que estábamos antes de la independencia de Adán. and he restores us back to that original state of dependence Antes de la independencia de Adán. before Adam's independence. Ajá. Y esto solo es posible a través de la muerte del yo. And this is only possible through the death of the I. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Para poder hablar de los capítulos 7 y 8 de Romanos. Now, why did I say this before going into talking about chapter 7 and 8 of Romans? Porque estos dos capítulos hablan, especialmente el capítulo 7, Because these two chapters, especially chapter 7, nos habla de ese conflicto que tenemos con el pecado. talk about the conflict that we have with sin. Uh-huh. Y ese efecto del pecado en nuestras vidas. And the effect of sin in our lives. Entonces, posiblemente algunos al leer el capítulo 7 se sintieron un poco confundidos. So it could be that some of you, when reading chapter 7, felt a little confused. Porque en otras ocasiones hemos revisado, hemos estudiado. Because in other occasions we have revised and looked into. Uh-huh. El hecho de que una vez que nosotros recibimos el perdón por medio de la sangre de Cristo,
to the fact that once we receive salvation through the blood of Christ, fuimos declarados justos, we were declared just. ya no hay condenación para nosotros, There's no condemnation for us. fuimos declarados perfectos, We were declared perfect. fuimos justificados, We were justified. fuimos reconciliados con Dios Padre, We were reconciled with God the Father. fuimos injertados a Cristo. We were No me acuerdo cuál es la palabra injertado, lo que hacemos cuando se mete una rama en otra rama y se pega. Crafted. We were crafted into Christ. God, into Christ. Fuimos hechos parte de su familia, We became part of his family. fuimos hechos parte de su cuerpo. We became part of his body. Y dije, como he repetido en varias ocasiones, ya no somos pecadores. And like I've said in various occasions, we are not sinners anymore. Ajá. Sin embargo, Nevertheless, el capítulo 7 nos habla de un conflicto que Pablo tiene con la ley del pecado. chapter 7 talks to us about a conflict that Paul has with the law of sin. Entonces, para comprender lo que Pablo dice en el capítulo 7 So to fully understand what Paul is saying in chapter 7 y usando este diagrama, and following this diagram, podemos decir que la Biblia nos habla de 3 estados en los que puede estar el hombre. we can determine that the Bible tells us about 3 different states that a man can be in. Obviamente, en este estado fue este estado de dependencia absoluta y de comunión absoluta y perfecta, pues ese lo perdió Adán. Of course, this perfect state of perfect dependence with God was lost because of Adam. Pero tenemos lo que la Biblia es, lo que Pablo después en el libro en la carta a los Corintios, But we have what Paul later on in the letter to the Corinthians va a definir como el hombre natural. defines as the natural man. El hombre natural es aquel que no tiene comunión con Dios, The natural man is he who does not have communion with God, que no es espiritual, that he's not spiritual, que sigue viviendo en para sí mismo, that keeps on living for themselves, que está muerto espiritualmente that is spiritually dead porque no tiene comunión con Dios. because there's no communion with God. Pero hay el hombre espiritual, But now there's also the spiritual man, que es aquel que está en Cristo, which is he who is in Christ, que está bajo el gobierno y señorío de Cristo, that is under the government and the lordship of God, y es dirigido desde su espíritu por el Espíritu Santo. and he is directed by his spirit through the Holy Spirit. Ajá. Sin embargo, Nevertheless, hay otro hombre, there's also another man, y es lo que también Pablo en Corintios define como el hombre carnal, which is what Paul defines as the carnal man, que es el que se resiste a morir al yo which is he who resists to the death of the I y sigue alimentando una vieja naturaleza. and keeps feeding an old nature, Ajá. Una naturaleza que nos quedó en nosotros. a nature that was kept inside of us. Entonces, habiendo dicho eso, Now, saying that, quiero pedirles que vayan, por favor, con su Biblia a Romanos capítulo 7. I want you to go with your Bible to Romans chapter 7, Porque quiero aclarar varias cosas que ustedes leyeron en ese capítulo. because I want to clear up some things that you read in that chapter. Lo primero que quiero aclarar es lo que dice en el versículo 14. The first thing I want to clear up is what is said in verse 14, En Romanos 7, 14. in Romans 7, verse 14. ¿Lo tienen? You have Que it? dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado.
which says, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Ok, entonces la pregunta que algunos se hicieron es, bueno, un momentito. Si yo estoy en Cristo, ¿por qué es que Pablo, y si fuimos salvos, por qué es que Pablo dice que fue vendido como esclavo al pecado? So the question that some might have is that, wait, hold on a moment. If we're spiritual, why is Paul saying that we have been sold as slaves to sin? Esa expresión vendido al pecado That expression, sold to sin, no describe la misma esclavitud que tiene un pecador sin redención. it doesn't include the same definition for slavery as someone who has not had redemption. Un pecador sin redención. To us, a sinner without redemption. Es más bien una condición It's more of a condition en donde el pecado in which sin tuvo un efecto en nuestra alma had an effect in our soul y se mantiene todavía en la vieja naturaleza and maintains itself in the old nature que está conectada con nuestra humanidad corporal. that is connected with our physical nature, Con nuestro cuerpo físico. with our physical body. Por eso vamos a ver que Pablo y otros autores del Nuevo Testamento That's why you will see that Paul and some of the other authors in the New Testament destacan el hecho de que algún día vamos a ser liberados de este cuerpo. point out that at some point we will be liberated of these bodies. Porque de alguna manera ese pecado se hizo parte de nuestro cuerpo físico incluso. Because in some way that sin became part of our physical body. Entonces, aunque fuimos declarados libres de la esclavitud del pecado, So even though we were declared free from the slavery of sin, hay una acción del pecado que se mantiene en nosotros, pero en nuestra vieja naturaleza. there's an action of our sin that remains in us, but in our old nature. En ese, y especialmente que se manifiesta cuando somos cristianos o hombres carnales. Which especially comes out when we are carnal men. Entonces, ¿qué es un hombre carnal? So what's a carnal man? Es alguien que recibió salvación, It's someone who received salvation, pero que sigue alimentando esa naturaleza caída, but keeps on feeding that fallen nature, esa naturaleza que se acostumbró al pecado. that nature that got accustomed to sin. Y aunque fue declarado libre del pecado, And even though they were declared free of sin desde el punto de vista legal, in the legal way, desde el punto de vista de comportamiento, in the point of view of behavior, sigue actuando como si fuera un esclavo del pecado. they keep on behaving like they were a slave of sin. En el versículo 15 dice, no entiendo lo que me pasa, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. In verse 15, it says, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Si nosotros lo tradujéramos de una manera más precisa, If we were to translate it in a more precise way, diría, lo que estoy produciendo, no lo sé. it would say that what I am producing, I do not know. Y de hecho, esta expresión And in fact, this expression se podría comparar como cuando un niño can be compared to when a child que hace algo malo that does something bad y es confrontado por sus papás, and is confronted by his parents, dice de manera honesta y sincera, no sé lo que estaba haciendo. say in a very sincere and honest way, I don't know what I was doing. Es esa vieja naturaleza, eso que Pablo está describiendo, That old nature that what Paul is describing, lo que está describiendo es
esas reacciones que tenemos, What he's describing is those reactions that we have que obviamente no representan nuestra nueva naturaleza, that clearly don't represent our new nature, que no reflejan a Cristo, that don't reflect Christ. sino que reflejan In fact, they reflect las marcas que dejó ese pecado en nuestra alma. the marks that were left by sin in our nature, En our soul. in Ujú. our soul, Y que a veces aparecen which sometimes appear. y decimos, ¿por qué yo estoy haciendo esto? And we say, why are we doing this? Si yo no quiero hacer esto. Because even though I don't want to do this. Bueno, ¿qué es? Es ese pecado que está en nuestra vieja naturaleza que sale. Well, what is it? It's a sin that is in our old nature that comes out. Dice el versículo 16. It says verse Dice, 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo de que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. So it says, starting on verse 16, and if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is the sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. For if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Entonces, vean qué tremenda lección, bueno, más que lección, información nos da Pablo. So look at how pivotal information Paul gives us. Y es el hecho de que el pecado habita en nosotros. And it's the fact that sin lives in us. Qué triste, ¿verdad? That's sad, right? Pero no quiere decir que somos pecadores It does not mean that we are sinners. So desde el punto de vista legal. in the legal point, Fuimos of view, sacados de esa prisión. we were taken out of that prison. Fuimos sacados de esa esclavitud. We were taken out of that slavery. Pero mientras estuvimos en ese estado de esclavitud y de prisión, But when we were in that state of slavery, desarrollamos una personalidad de pecador we developed the personality of a sinner que echó sus raíces en todo nuestro ser, that sprouted his roots through all of our being, incluso en nuestro cuerpo, including our body. que cuando recibimos a Cristo That when we receive Christ y fuimos declarados libres de la esclavitud del pecado, and we were declared free from the chains of slavery, no fuimos liberados de esa personalidad de pecador que habíamos desarrollado. No fuimos liberados. of sin, we were not liberated from that nature, that sinful nature. Ahora, alguien me preguntó un día, ¿por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué de una vez, cuando aceptamos a Cristo, no inmediatamente nos cambió totalmente y nos hizo santos como Jesús? Now, someone asked me once, why didn't God do it that way? Why didn't we, when we dedicated our life to God, why couldn't he just take away sin and we can just live perfectly for God? Por dos razones. For two main reasons. Número uno, porque si hubiera hecho eso, hubiéramos dejado de ser nosotros. Number one, because if you were to do that, we would stop being ourselves. Ajá, porque y la personalidad y nuestra alma, nuestros pensamientos, hubiera sido como resetearnos, un hard reset y otra vez de nuevo. It would have been like a hard reset, because what about our personality and who we are, everything like that. Y eso hubiera quitado la posibilidad de nosotros ejercitar nuestra voluntad. And that would have taken out the possibility of us exercising our Will.
como lo tenía que hacer Adán, like Adam was supposed to do, para someternos voluntariamente a Dios. to submit voluntarily to God. Ujú. Ahora, vean que Pablo no está tratando de quitarse la responsabilidad Now, see that Paul isn't trying to take away his responsibility al decir, si hago algo malo, no soy yo, es el pecado que está en mí. Ujú. with saying, if I do something bad, it isn't me, it's the sin in me. Digo, por si hay alguno que está pensando, ay, qué dicha, voy a seguir usando esa excusa yo. In case anyone is thinking of using that as an excuse. No, sino que lo que está haciendo es describir el conflicto interno que hay en él. Now, what he is trying to do is to describe the internal conflict that he has, Que hay una nueva naturaleza, that there is a new nature, un hombre nacido en Cristo, a man born in Christ, un hombre espiritual, a spiritual man, capaz de vivir de acuerdo a Dios. capable of living according to God. Pero dentro de nosotros But inside of us, quedó una vieja naturaleza. an old nature still lies there. Ajá, así, esa es la palabra que usa la Biblia, una vieja naturaleza. That's the word that the Bible says, that old nature. Vea lo que dice en el 21. Look at what it says in verse 21. Ujú. Bueno, antes de eso, Pablo reconocía que aún como creyentes, Now, before that, Paul recognizes that as believers, él tenía una raíz de pecado dentro de él. he maintained roots of a sinful nature Ujú. inside him. Una raíz de pecado a un pecado al cual él había sido esclavo antes. A root that to sin, even to the sin that he used to be a slave to in the past. Ujú. Pero que ya no era esclavo de ese pecado, But now he wasn't a slave of that sin, pero que esa naturaleza de vez en cuando se expresaba, but that nature every once in a while would express itself, impidiéndole hacer las cosas que él en su mente deseaba hacer. impeding him to do the things that in his mind he wanted to do. Y mis amados hermanos, eso está describiéndonos a todos nosotros. And my beloved, that's describing all of us. Ve al 21 lo que dice, así que descubro esta ley. Ujú. So verse 21, it says, so I find this law at work. Ahora, aquí la palabra ley no se refiere, y en este pasaje no se refiere a la ley de Moisés, no. Now the word law in this verse or in this passage, it does not refer to the law of Moses. Yo creo que eso está claro, I hope that that is clear. sino que se refiere a una norma aprendida por experiencia. It's more of a norm. learned norm Ujú. that was developed through ages, Ajá, por experiencia. through experiences. Ajá. Dice que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser, Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, ajá, esa palabra en otras versiones dice en el hombre interior, that word in some versions it says the interior man, ajá, y se refiere a ese nuevo hombre, a ese hombre que nació en Cristo. and it refers to that new man, the man who was born in Christ. Ujú, ese hombre regenerado en Cristo. Is that rejuvenated man in Christ, Esa nueva naturaleza. that new nature. Ajá, dice, me deleito en la ley de Dios. It says, I delight in God's law, Entonces, nuestra nueva naturaleza meaning that our new nature tiene la posibilidad de ser espiritual, has the possibility of being spiritual quiere las cosas espirituales, and wants the spiritual things. ama a Dios, It loves God. quiere obedecerlo, It wants to obey him. pero aparece esa otra naturaleza But that other nature appears que se acostumbró al pecado that got accustomed to sin y que además acostumbró a este cuerpo a disfrutar del pecado. and which was accustomed this body to be to feel pleasure from sin. Entonces podemos decir que ese pecado interno que todos tenemos
So we can say that that inner sin that we all carry está en una permanente batalla militar is in a permanent military battle en contra de la nueva naturaleza, against the new nature, tratando entonces de recuperar el control de la vida. trying to recover the control of life. Entonces, por eso Pablo dice, hey, yo encuentro que fui vendido al pecado. That's why Paul says that I have come to realize that I was sold to sin. Fui hecho esclavo al pecado. I became a slave to sin. Fui hecho siervo del pecado. I became a servant of sin. Pero entendamos, no es que él se está declarando pecador otra vez. Now we have to understand that he's not declaring himself a sinner again. Porque si vemos todo el libro, es claro que él constantemente dice, Because if we look at the whole book, it's very very accurate that he continuously says que fuimos liberados, que no hay condenación, que fuimos libres de la ley del pecado. that we are free, that there's no condemnation, that we were set free from all our bounds of sin. En estos versículos, él usa la expresión la ley de la mente para referirse a esa nueva naturaleza que quiere vivir de acuerdo a Dios. In these passages, he talks about the law of the mind, that is a new nature that wants to develop Vivir de acuerdo itself a Dios. and to grow, to live in God. Ahora, quiero leer un comentario que me pareció muy importante, que así como está, queda muy claro. Now, I want to read a comment that is very important, that just as it is very clear. Dice, un comentarista dice, yendo más lejos, The person who wrote it says, going farther, a pesar de la identificación que el creyente tiene con la muerte y resurrección de Cristo, even though el creyente se identifica con la muerte y resurrección de Cristo, even though the believer defines himself with the resurrection and death of Christ, dice, y los esfuerzos que hace, and the efforts that he has por tener actitudes y realizar actos que honren a Cristo, to have behaviors and actions that come to realize that honors Christ, to honor Christ, no puede. he cannot. O sea, aunque la persona realmente está comprometida para honrar a Cristo, Meaning that even the person is fully committed to honoring God, no puede he cannot, utilizando sus propios recursos. using his own resources. O sea, resistir la vieja naturaleza, Meaning resisting that old nature, la naturaleza pecaminosa, that sinful nature, usando su propia fuerza. using their own strength. De hecho, este es un concepto que Pablo trabaja muy fuerte después. In fact, this is a concept that Paul goes very deep into it. Y es el hecho de que uno de los problemas de los primeros creyentes And it is the fact that one of the problems for the first believers es que ellos pretendían santificarse a sus propias fuerzas, por sus propias fuerzas. is that they had this idea of making themselves holy out of their own works. Y eso es tratar de cambiar la carne con la carne. And that's like changing the flesh with flesh. Y por eso algunos tal vez nos hemos sentido frustrados, And that's why maybe some of us have felt frustrated, porque hemos tratado de cambiar cosas en nuestra vida because we have tried to change things in our lives y no lo hemos logrado. and we haven't been able to. Nos hemos propuesto reaccionar diferente y no lo hemos logrado. We have proposed to react differently and we're not able to. Y por eso es que Pablo expresa lo que creo todos hemos expresado en algún momento. And that's why Paul expresses what I feel like we have all expressed at some point. 24 dice,
soy un pobre miserable. Verse 24 says, what a wretched man I am. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Who will rescue me from this body that is subject to death? Claro, si escuchamos a Pablo decir esto, Obviously, if we hear Paul say this, después de haber estudiado todo lo que somos en Cristo, after studying everything that we are in, about how we are in Christ, todo lo que él mismo enseñó desde el capítulo 1 hasta el 6, everything that he himself has taught us from chapters 1 through 6, alguien podría decir, someone could say, este no es el lenguaje de un verdadero creyente. this is not the language of a true believer. Sin embargo, Pablo nos está mostrando una realidad que, aunque es fuerte, es maravillosa. However, Paul is trying to show us a reality that is, even though it's true, it's very powerful. Aunque es fuerte. Even though it's very hard to swallow. Y es que mientras más avanzamos espiritualmente, The more we advance spiritually, mientras más crecemos a la imagen de Cristo, the more we develop ourselves in an image like Christ, más nos damos cuenta the more we come to realize de cuánto nos hace falta ser lo que debemos ser. how much we are lacking of being who we are supposed to be, Y llegar a ser lo que queremos ser. and to be able to achieve to be who we want to be. De hecho, este asunto de comprender esa vieja naturaleza, In fact, this issue of understanding that old nature, si no tenemos eso presente en nuestra mente, if we don't have that present in our mind, más bien corremos un peligro we actually run a lot of risks porque nos conformamos. because we conform. Y eso es lo que hacen los religiosos. And that's what religious people do. Ya saben la Biblia, They already know the Bible. ya van a la iglesia, They go to church. ya conocen cómo funcionan las cosas en la iglesia. They know how everything works at the church. No toman, no fuman, They don't drink. They don't smoke. no son aparentemente malos. They're not apparently evil. Y piensan, ya yo estoy santificado. And they think, I'm done. I'm sanctified. Y piensan que los demás son los que están malos, no ellos. And they think that everyone else is bad, not themselves. Pero yo creo que mientras más conocemos a Cristo, But I believe that the more we know about Christ, más nos damos cuenta de que hay una naturaleza en nosotros que todavía de vez en cuando nos impide honrarlo como él merece. the more we realize that there's an old nature inside of us that impedes us from realizing things he wants us to do. Y nos lleva a decir, Señor, miserable de mí, ¿cómo es que todavía no puedo glorificarte como tú mereces? And it takes us to the place of saying, God, why am I so wretched? Why am I not able to do the things that you want me to do? Ahora, Pablo termina diciendo algo que es importante tomar en cuenta. Now, Paul finishes up saying something that is very important to keep in mind. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? He says, who will rescue me from this body that is subject to sin? Y es que en otra versión dice, ¿quién me librará de mis miembros? Another one says, who would Perdón, en unos versículos antes dice el pecado que está en mis miembros. Actually, a couple of verses before says the sin that is in my members. in my body, in my members. Sí, my body members, sí. Y aquí lo que Pablo está entonces es expresando So what Paul is expressing here, que él quisiera ser librado de esta vida en este cuerpo. is that he wants to be liberated of this battle with his body, from this body, de esta vida que vivimos en este cuerpo. from this life that we live in this body. Porque aunque fuimos declarados salvos, Because even though we were declared saved, sabemos que todos vamos a morir. we know that everyone's going to die.
Porque pareciera que este cuerpo necesita ser reemplazado por uno because it appears that this body needs to be replaced by one que no se corrompió. that was never corrupted. Y estos que tenemos, estos que hemos recibido desde Adán, And these ones, the ones we received from Adam, tienen de alguna manera enraizada esa naturaleza pecaminosa. have in one way or another roots of that sinful nature. Entonces, ¿cómo termina Pablo So how does Paul end this? el capítulo? ¿Cómo lo termina? How does he finish this chapter off? 25 dice, 25 says, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. Ajá. Que como lo dice en inglés, quien me libró por medio de Jesucristo. In English, it says, who delivers me through Jesus Christ. Entonces, ve lo que dice Pablo. Primero dice, miserable de mí. First, he says, wretched man I am. ¿Quién me librará Who will rescue me de esta vida from this life en la que yo quiero hacer algo y no lo hago? in which I want to do something and I don't do it? Ajá. En la que yo tengo intenciones espirituales y lo que me sale es la carne. In which I have spiritual intentions and the flesh comes out, Y donde yo he tratado de cambiar y no lo logro. where I've tried to change and I am unable to. Ujú. ¿Quién lo puede hacer? Who can do it? Jesucristo. Jesus Christ. Dice, gracias a Dios por Jesucristo. He says, thanks be to God for Jesus Y Christ. establece un parámetro, hermanos, que todos debemos establecer ahora. And establishes a parameter that we have to establish right now. Porque dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. And it says, so then I myself in my mind am a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin. Ujú. Esa mente se refiere a su nuevo nacimiento, a la nueva persona. Ujú. That mind, he's referring to that the reborn of us, that that new nature. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que mientras él espera la liberación, So what does Paul say? That while he awaits for the deliverance from this body, de ese cuerpo que contiene esa naturaleza pecaminosa, from the body that contains that sinful nature, podemos enfrentar la vida we can go through life viviendo de acuerdo a la nueva naturaleza, living in accordance to the new nature, a una nueva vida, a una nueva forma de pensar to a new way of thinking, y experimentando una capacidad sobrenatural and they're experimenting a natural capacity para poder vivir esta vida nueva, to be able to live this new life, para rechazar la vieja naturaleza, to reject the old nature, para rechazar el pecado to reject sin, y poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. and to be able to live in accordance to God, O sea, meaning vivir como un hombre espiritual, living as a spiritual man, dejar el hombre carnal, living that carnal man, ese que aunque es creyente, that one that even though they're believers, aunque fue liberado de la esclavitud del pecado, even though they were liberated from that slavery of sin, aunque ya no es pecador legalmente Even- hablando, even though legally speaking they are not sinners anymore, sigue siendo afectado por una naturaleza carnal. keeps being affected by a sinful nature. Ahora, quiero cerrar entonces, porque ya solamente a eso nos va a dar tiempo. Ujú. I want to close since we don't have any more time left. Haciendo algo que no hemos hecho nunca Luis. hasta el día de hoy. Doing something that we have never done before. Y es up que to today. vamos a terminar leyendo todos el capítulo 8. And what we're going to do is we're going to finish by all of us reading chapter 8.
Porque el capítulo 7 nos muestra un problema Because chapter 7 shows us a problem. y al final Pablo nos da la solución, nos enseña la llave de la solución. And at the end, Paul shows us the key to salvation, to the solution, Ajá, y es Cristo. and it's Christ. Entonces, vamos a ver, por favor, abra su Biblia en el capítulo 8, vamos a leerlo rápidamente. So please open your Bibles and we're going to read chapter 8 real Porque quick. hay un gran contraste entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Because there's a very big contrast between chapter 7 and chapter 8. Les quiero confesar que el capítulo 8 de Romanos está dentro de los 10 pasajes favoritos míos del Nuevo Testamento. I will say chapter 8 of Romans is probably in my top 10 passages from the Bible. Dice así, It ¿lo says, tienes, Andrés? Sí. Dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. It says, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Hay una ley superior a la ley del pecado. There's a superior law than the law of sin. Hay una forma en la que me lo explicaron hace muchos años y creo que les puede servir. They explained it to me like this many years ago, and I think it will help you. La ley del pecado The law of sin, es como la ley de la gravedad. it's like the law of gravity. Yo agarro mi teléfono I grab my phone, y si yo lo suelto en este momento, and if I were to let it go at this moment, yo sé que hay una ley I know that there's a law, que es la ley de la gravedad, which is the law of gravity, que va a hacer que siempre which will make it that always los cuerpos sean atraídos hacia el centro de la tierra. the bodies are going to be attracted to the center of earth. Va a pasar siempre, It's going to happen always, lo quiera o no lo quiera. whether you want it or not. Pablo descubrió que dentro de él había una ley Paul discovered that inside of him, there's a law, y es una ley que está en todos nosotros and it's a law that is inside all of us, y es la ley del pecado, and it's the law of sin que siempre nos va a llevar a esa vieja naturaleza. that is always going to take us to that old nature. Pero Pablo introduce una ley superior a la ley del pecado But Paul introduces a superior law than the law of sin, y es la ley del espíritu. and it's the law of the Spirit. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que So yo what is the only podría way hacer que este teléfono no fuera jalado por la ley de la gravedad? for this phone to not be dragged by the law of gravity? Y es la ley de la aerodinámica. And it's the law of aerodynamics. Y es básicamente una ley que dice algo como esto. And it's a law that more or less says something like this. Si yo le aplico a este cuerpo una fuerza mayor que la fuerza de la gravedad, If I apply to this body a force that is stronger than the force of gravity, este objeto no va a caer, sino que se va a mantener en el aire. this object will not fall, rather it will stay in the air. Eso es lo que hacen los aviones, That's what planes do. que tienen una fuerza They have that force en sus motores in their engines que hace que ese cuerpo rompa la fuerza de la gravedad. that make the body to break the law of gravity. Quiero decirle algo. Es imposible para usted y para mí pelear contra la ley del pecado. Es imposible. I want to tell you something. It is impossible for us to fight the law of sin and death. Pero para eso podemos vivir de acuerdo a la ley del espíritu. But for that, we can live in accordance to the law of the Spirit. Dejar que Él sea el que produzca en nosotros una fuerza mayor que la del pecado. To let him
be the one that produces that force that is stronger than sin. Por eso Pablo dice lo que dice después. Sigamos leyendo. That's why Paul says what he says afterwards. Dice, en efecto, versículo 3, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra, a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. It says, starting in verse 3, for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Al decir la ley, habla de la ley de Moisés en este caso. When he's talking about the law in this case, he is addressing the law of Dice Moses. que la ley de Moisés no pudo liberarnos del pecado. He says that the law of Moses wasn't able to free us of sin. Por eso vino Jesús. That's why Jesus came. Para resolver el problema de la gravedad. To resolve the problem of gravity. Y todos los días de la vida de Jesús aquí en la tierra, and all the days of Jesus's life here in this earth, a pesar de que él por un lado había heredado un cuerpo como el nuestro, even though in aside of it he had inherited a body just like the one we have, él se mantuvo en la ley del Espíritu cada día, cada minuto, cada segundo de su vida. He maintained himself in the law of the Spirit every day, every second of his life. Para poder cumplir la ley, to be able to fulfill the law, y darnos a nosotros gratuitamente, and to give us freely, la oportunidad de vivir la ley del Espíritu. The opportunity to live the law of the Spirit. Versículo 8. Verse 8. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuál? El versículo, me brinqué unos, ¿verdad? Sí. Me brinqué del 5 en adelante. Sí. Perdón, número 5, versículo 5. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad Dale. So starting in verse 5, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. The mind governed by this flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Lo pueden ver, hay un gobierno de la mente. Can you see there's a government of the mind? Y nosotros decidimos quién nos gobierna. And we decide who governs us. Si somos hombres carnales o cristianos carnales. If we are carnal men or carnal Christians. Lo que hacemos es que permitimos que nos gobierne la carne. We just let the flesh govern us. Pero si permitimos que el Espíritu nos gobierne, but if we let the Spirit govern us, experimentamos la vida y la paz. We get to experience life and peace. Dice el versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. In verse 7 it says, and pay attention to this, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. O sea, señores, no dice que los que viven
en la ley de la carne no son salvos, no dice eso. Meaning that it doesn't say that those who are living in the law of the flesh are not saved. It doesn't say that. Pero dicen que no agradan a Dios. But it says that they are hostile to God. Se van a salvar, seguramente sí se van a salvar. Will they be saved? Yeah, it might be that they get saved. Porque reconocieron a Cristo. Because they recognize Christ. Aceptaron su sacrificio. They accepted his sacrifice. Pero si su vida no sirvió de nada en esta tierra, por lo menos no sirvió para los planes de Dios. But their life was worth nothing in this earth, or at least not to the plans that God had. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Verse 9 says, you, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. ¿Cómo sé yo que una persona ha nacido de nuevo? How do I know that a person has been reborn? O born again. Or born again? Número uno, no es porque va a la iglesia. Number one, it's not because they go to church. No es porque acepta o está de acuerdo con lo que predicamos. It's not that they accept or are in accordance with what we preach. No es porque sabe la Biblia. It's not because they know the Bible, etcétera, etcétera. Etcétera, and etcétera. La evidencia es si tiene la presencia del Espíritu. The evidence is if they have the presence of the Spirit. ¿Y cómo yo sé si tengo la presencia del Espíritu en mí o no? And how do I know if I have the presence of the Holy Spirit in me or not? Jesús se lo dijo a Timoteo, a Nicodemo. Well, God told Nicodemus. Jesus told Nicodemus. Le dijo, los nacidos del Espíritu son como el viento. Jesus said, he who were born in the Spirit are like the wind. No se sabe ni dónde viene ni para dónde va. You will never know where they're coming from and going to. Pero vemos su manifestación. But we see their manifestation. El viento no se ve. Wind, you can't see the wind. Pero vemos la manifestación. But we see the manifestation. Hasta en un huracán. Even in a hurricane. Entonces, un hijo de Dios. So a child of God es solamente hijo de Dios. Is only a child of God. No si levantó la mano y recibió a Cristo. Not if they raised their hand and received Christ. Una persona es hijo de Dios solamente si tiene al Espíritu dentro de él. A person is only a child of God if they have the Spirit inside of them. Y si el Espíritu lo está moviendo. And if the Spirit is moving them. Terminemos. Let's finish up. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Verse 10, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because his Spirit who lives in you. O sea, aquí está Pablo diciendo, no hay esperanza con esa vieja naturaleza. So Paul is saying here that there's no hope with that old nature. Por lo menos no hay esperanza en nuestra propia fuerza. Or at least there's no hope in our own strength. Pero si vivimos de acuerdo al Espíritu, but if we live in accordance to the Spirit, a pesar de esta humanidad carnal, even though we have this carnal being, Él nos va a dar vida a través de estos cuerpos. He will give us life through these bodies. Versículo 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación,
pero no la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Verse 12, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. For if you live according to the flesh, you will die. But if the Spirit you put to death, but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Subraye eso. Underline that. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. Y este es el versículo que me encanta, mi favorito de todo el pasaje. And this is the verse that I love. It's the favorite one out of this whole passage. 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. And it says, verse 16, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Es algo que el Espíritu produce en mi espíritu. It's something that the Spirit produces in my own spirit. El pastor no me lo puede enseñar. The pastor cannot teach me. Mi mamá no me puede convencer de eso. My mom cannot convince me of that. Una religión no lo puede oficializar. A religion cannot make it official. Make it official. Es una obra interna del Espíritu en mi espíritu. It's an internal work inside my spirit with this Holy Spirit. Que constantemente me convence, me persuade de que yo soy hijo, eres hijo, eres hijo. Se pegó. Perdón, te cortaste. Ajá. Que constantemente, sí. que constantemente me persuade, me convence de que soy hijo, That it constantly convinces me and persuades me to let me know that I am a son of God. No es una acción intelectual. It's not an intellectual action. No pasa si leo la Biblia un montón. It doesn't happen if I read the Bible a lot. Es una obra espiritual dentro de mí que solo el Espíritu la puede hacer. It's a spiritual work that only the Spirit can do. Por eso, a pesar de que tenemos un montón de gente convencida en la iglesia, that's why even though we have a lot of convinced people at church, que están de acuerdo con lo que hablamos, están de acuerdo con la Biblia, that are in accordance with what we speak, in accordance with the Bible, cuando enfrentan la vida, when they go up against life, sale su naturaleza pecaminosa. Their sinful nature comes Son out. Constantemente gobernados por el pecado. They are constantly governed by sin. ¿Qué me dice eso? What does that tell me? Que todavía no han tenido un encuentro real y genuino con Dios. That they have yet to have a real and genuine encounter with God. Porque cuando yo me rindo completamente a Cristo, because when I renounce myself to Christ completely, Él viene a mí, su espíritu viene a mí, His Spirit comes to me, y empieza a convertirse en esa energía, en ese dinamis. And it starts to become that energy, esa fuerza, that force, que me permite empezar a volar y a romper en la ley del pecado. That allows me to start to fly and to break the law of sin. ¿Por qué? Porque estoy clamando Abba Padre. Why? Because I am proclaiming Abba Father. Estoy diciendo, tú eres mi padre, yo soy como tú, no soy como el mundo. Because I am saying, I am like you, you are my father, I am not like the rest of the world. Y termina el versículo 16 diciendo, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos,
somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. So again, starting in 16, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. ¿Cuáles sufrimientos? What sufferings? Los sufrimientos de renunciar al yo. That suffering of renouncing to the I. Así que los dejo con ese pensamiento. Perdón que me pasé mucho tiempo hoy. So I leave you with those thoughts, and I'm sorry that I went a little bit longer. Recuerden que si tienen alguna pregunta, mándenmela al correo spanish@mycity.church. Remember that if you have any questions, to send them to my email, spanish@mycity.church. Y voy a estarla respondiendo aquí cuando me llegue alguna pregunta. And I'll be responding them here whenever I get the questions. Así que los animo. So I Encourage give you hope, Ajá. encourage you Para que vivamos en la ley del Espíritu. to live in the law of the Spirit. Si es posible, hermanos, sí es posible. It is possible. It is possible. Nos vemos. We'll see you.